Bien. A ver que me ubico bien. Esperen que encuentro las... Ahí estamos. Se me pierde la pantalla. Bien, nosotros habíamos visto un poco, pienso que ¿están viendo mi pantalla? Es el apunte. Sí, sí, se ve, se ve. Bien, entonces habíamos visto lo que era frecuencias, ¿no? Este modo de cuantificar y de ordenar los datos. Habíamos lo que era, dicho lo que era la frecuencia, esta frecuencia que es el número de veces en que un dato se repite en una muestra, bien, y teníamos frecuencia absoluta, bien, que es, la identificamos con ni minúscula, acá está mayúscula, pero debe ser la absoluta acumulada. Bien, entonces, la frecuencia absoluta con una ni minúscula va a ser el número de veces que se repite mi dato. Acá lo tenemos en el cuadro. Bien, entonces, eran los cigarrillos en la muestra de 20 alumnos y lo que nos va diciendo la frecuencia es cuántos cigarrillos, ¿no? Fuman estos alumnos. Después teníamos la frecuencia absoluta acumulada, que íbamos diciendo que era mi valor menor o igual al de la muestra. Entonces tenemos en la primera el 1, luego vamos sumando y vamos formando todo lo que es mi frecuencia acumulada. 1 es 1, 3 más 1 es 4, ¿no? 2 más 4 son 6, 3 más 6, 9. Vamos sumando la frecuencia que tenemos más abajo. Bien, esto siempre nos tiene, para que sea correcto, nos tiene que dar el total de la muestra. Luego teníamos esta frecuencia relativa, ¿no? Que va, esto depende del tamaño, y la frecuencia relativa va a ser el cociente entre mi frecuencia absoluta y el total de la muestra. O sea, ¿qué va a decir? Que yo voy a dividir mi frecuencia absoluta sobre el total de la muestra. Y mi frecuencia relativa puede ser en fracción, bien, acá la tenemos en el cuadrito, ustedes lo tienen, puede ser en fracción y la vamos a identificar con la FI, bien, fracción, y como les decía, es el cociente entre mi frecuencia absoluta y el total de la muestra. Y hago 1 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, etcétera. Bien, esto es frecuencia relativa en fracción. Mi frecuencia relativa en decimal va a ser la división que yo hago de mi frecuencia relativa en fracción. O sea, 1 dividido 20 me va a dar 0,05. 2 dividido 20, 0,1 y así sucesivamente. Todo esto, para que si está correcto, me tiene que dar 1, o sea, el entero de mi muestra. Y luego tengo mi frecuencia relativa en fracción que la voy a identificar con la pi y pongo porcentaje. Bien, entonces el porcentaje va a ser mi frecuencia relativa decimal. Si yo la multiplico por 100, me da un 5%. La segunda me da un 15%, un 10%, un 15% y así hasta llegar al total que es el 100%. Esto tenemos que saberlo y saber identificar. Habíamos dicho, frecuencia absoluta en la cantidad de veces que se divide, o sea, que se presenta el valor en mi muestra y se representa por la ni minúscula. Frecuencia absoluta acumulada por la ni mayúscula. Frecuencia relativa en fracción, una fracción, frecuencia relativa decimal y frecuencia relativa en porcentaje. Bien, si ustedes han leído la unidad, tienen todo el desarrollo. Luego tenemos también la frecuencia relativa acumulada. Bien, y esto va a ser mi frecuencia relativa acumulada. Como ustedes se dan cuenta en el cuadrito que tienen acá, cuando es acumulada, las letras van en mayúscula. Cuando es simple, van en minúscula. Entonces,
para formar mi frecuencia relativa acumulada, voy a mirar, ¿no?, en la columna de mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces va a ser 1 sobre 20, 4 sobre 20, 6 sobre 20, 14 sobre 20, 18 sobre 20 y 20 sobre 20. Esa es mi frecuencia relativa acumulada. Bien, acá a veces lo que sucede, muchas veces pasa que no miro en la columna correcta y por eso después el cuadro me sale mal. Lo mismo que cuando hago mi frecuencia relativa en fracción, me equivoco de columna y miro a frecuencia absoluta acumulada, luego también eso hace que todo mi cuadro salga mal. Y el porcentaje acumulado va a ser lo mismo como lo sacamos antes. Acá tengo 5%, no tengo nada. 15% más el 5 me da el 20, 10% más el 20 me da 30, el 15 más el 30 me da 45, el 25 más 45 me da 70, el 20 más 70 me da 90 y el 10 más 90 me da 100. Para que esté correcto, me tiene que dar entre 98 y 100, porque si yo no uso todos los decimales, bueno, no me va a dar completo, pero si me da entre 98 y 99, igual es correcto. Eso pasa porque a veces los valores no los anoto con todos los decimales. Bien, y después teníamos, ya habíamos visto esto, la muestra la voy a identificar con la letra N, la frecuencia absoluta con la ni minúscula, absoluta acumulada ni mayúscula, frecuencia relativa en fracción phi, y pongo fracción, frecuencia relativa en porcentajes pi, y frecuencia relativa acumulada phi mayúscula y porcentaje acumulado mayúscula. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas o no están o está claro? Se entiende, profe. ¿Sí? Bien. Luego, chicos, está la distribución de frecuencias agrupadas, bien, que aquí también es otro procedimiento. Yo solo quiero que esto lo lean, no lo vamos a tomar en el examen, pero sepan que también, ¿no?, hay datos desagrupados y datos agrupados, en la que yo voy a hacer la distribución de la frecuencia. Aquí tenemos el límite de clase, cada clase está delimitada por un límite, etcétera, y vamos a calcular, por ejemplo, la amplitud de la clase, la marca de clase y esto. ¿Qué es lo que quiero que sepan que en una tabla de datos agrupados se tiene? Bueno, tengo la marca de clase y después lo demás lo voy a calcular igual. Acá, cuando yo encuentro una tabla con datos agrupados, me voy a encontrar en la tabla, en un lado voy a tener un corchete que me abre este dato, ¿no? Y acá, por ejemplo, tengo 49,5 a 56,5 y tengo un paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que mi dato queda abierto. Y en este caso, son las pulsaciones. Este dato, este 56,5 no está incluido acá, sino está incluido en el valor de abajo. Bien, es para que ustedes sepan cuando encuentran una tabla cómo estos datos se van ubicando. Bien, así que bueno, esto lo pasamos. Lo importante es que ustedes sepan que existe y cuando estoy aquí, por ejemplo, si tengo un corchete ya está cerrado todo y si tengo un paréntesis quiere decir que mi valor, mi último valor no está incluido. O sea, por ejemplo, aquí en la altura voy a incluir desde 1,50 m hasta 1,55 o 55,5 en este valor, pero no el que mide 1,56, que va a estar incluido en el otro dato. Luego tenemos las medidas de tendencia central. Les dejo de compartir esto y se las voy a tratar de explicar con un Power.
A ver. ¿Están viendo mi pantalla con el Power? Sí, sí, se Sí, ve. profe. Bien. Entonces, dentro de lo que es estadística también tenemos em, medidas que nos van a ayudar en la estadística descriptiva. Estas medidas nos ayudan para organizar los datos. Y tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de posición y medidas de dispersión. Bien, estos datos, ¿qué es lo que nos hacen? Nos ayudan a ubicar todos los datos que podamos tener, agruparlos, ¿no? Y ver, por ejemplo, en las medidas de tendencia central, ¿no? Nos permite identificar y ubicar el punto, o sea, alrededor del cual se tienden a reunir los datos, o sea, el punto central. Bien, y las tres medidas más usadas son media, mediana y moda, que seguramente ustedes han escuchado hablar o las han estudiado. Bien, dentro de esta entonces les decía tenemos media, mediana y moda. La media, o también la van a encontrar como promedio, bien, es la sumatoria de todos mis datos sobre la cantidad de mi muestra. En este caso aquí tenemos niños con edades, ¿no? 1, 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9. Tenemos 3 niños con 9 años, uno con 8, uno con 5, uno con 6, uno. ¿Qué es lo que hacemos? Para hacer un trabajo así ordenado, lo que nos conviene es ubicar de menor a mayor, bien, los datos y sumarlos todos, o sea, 3, 5, 6, 8, 9, 9, etc. Si hay en los números repetidos, tengo que colocarlo. La sumatoria de todos estos me da 49 dividido por 7, que son la cantidad de niños que tengo, ¿bien? O sea, mi muestra, mi N. Y saco ese promedio y la edad media de estos niños es 7 años, ¿bien? A veces nosotros hacemos, o sea, en el colegio hacían, no, todas las notas que nos sacábamos en los distintos ramos se suma, se divide y ese es mi promedio de notas. Bueno, acá, en este caso, es la edad, ¿bien? Entonces, esto se va a representar, chicos, con esta letra, con la X y una barrita encima, ¿ya? En alguna bibliografía la encuentran como media o también como promedio, ¿ya? Media o promedio. Y se saca de este modo. Bien, acá tenemos la fórmula en sí para datos desagrupados, que va a ser promedio es igual a todas mis X, a cada una de mis X. En el caso anterior sería la edad que tenían estos niños. Por N. N es mi muestra, es la cantidad de niños que tengo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos otra, por ejemplo, seguimos con la cantidad de cigarrillos que fuman los alumnos en los recreos. Entonces, para sacar el promedio de cigarrillos que fuman estos chicos, lo que hacemos es ver sumar toda la cantidad de cigarrillos y los vamos a ubicar, ¿no? Los sumamos y aquí no los ubicamos en orden, sino que los sumamos directamente y eso nos da 87 sobre 20. Sobre 20 porque mi muestra es 20. Entonces, el promedio de cigarrillos o la media es de 4,35 cigarrillos por alumno. O sea, vean que fuman mucho. Bueno, entonces, eso es lo que me está indicando esta medida de tendencia central. Luego tenemos, por ejemplo, otro grupo de madres, ¿no? De edades de las madres. Si nosotros hacemos el cálculo, ¿no? Tengo una que tiene 20, 30, etcétera, y hay una que tiene 40. Bueno, igual, para sacar el promedio de todo esto, lo que hacemos es ubicar todos mis datos, sumarlos y dividirlos por la cantidad. En este caso son 16 madres. La suma de todas las edades de las madres me da 470 sobre 16. ¿Y qué hago? Esto lo divido
Bien, y me va a dar el promedio de edad. Y el promedio de edad es 29,375. O sea, vean que es una medida que no es difícil de calcular, bien, y la voy a identificar así, como una X y una barrita sobre. Cuando yo vea ese signo, es decir, que estoy calculando el promedio. Entonces, algunos de los inconvenientes que me puede presentar esta medida es cuando tengo valores muy extremos en una muestra. Bien, por ejemplo, tengo una madre de 20 y otra de 40, es bastante el rango de edad, ¿no? Entonces, cuando tengo distribuciones muy asimétricas, no es recomendable usarla. Bien. Luego tenemos la mediana. La mediana también es un valor que me va a ayudar a ubicar, a dividir mi muestra en dos partes iguales. Entonces, voy a ordenar mis datos en forma creciente o decreciente. Generalmente lo que hacemos es en creciente, del menor al mayor. Y la voy a representar por la M. Si yo digo calcule la mediana, usted lo que tiene que poner es M mayúscula y la E. Eso significa mediana. Bien. Y voy a hacer el cálculo ordenando mis datos de menor a mayor. Bien, si tengo un número impar, ¿no? El dato que ocupa el lugar central va a ser mi mediana, ordenándolo. Por ejemplo, si tengo un conjunto de datos impar, aquí tengo edades 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3. Si yo ordeno mis datos en orden de menor a mayor, ustedes se dan cuenta que el dato central, bien, es el 4, es el que está en el medio. Si ustedes miran hacia su izquierda, en este caso la mía, ¿no? Son 1, 2, 3, y si miro hacia la derecha, también tengo 3. O sea, divide mi muestra en dos partes iguales. Bien, entonces mi mediana es 4. Es el valor que está justo en el medio. Cuando mis datos son impar, pero cuando tengo un conjunto de datos que son par, ordeno mis datos nuevamente y los datos que tengo al centro los sumo, los divido por 2 y mi mediana es el resultado de eso. ¿Se entendió esto? O sea que acá también ordenamos de menor a mayor, Siempre. ¿no? Sí, sí, sí. Siempre vamos a ordenar de menor a mayor. Bien, lo que pasa acá, lo que nos va a ayudar es esto de tener cuáles son los datos que están en el centro. Bien, y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por lógica aquí tenemos el 2, el 5, el 6. ¿Qué dato viene después? Viene el 7. Y acá justo sumando estos dos y dividiéndolo me va a dar 7. Bien, entonces el 7 es el dato que va a dividir mis muestras en dos partes iguales. Bien. Otra cosa, ¿no? De la mediana, por ejemplo, aquí vamos a tener la cantidad de cigarrillos que fuman estos chicos, perdón, ahí, ¿no? Acá tenemos los cigarrillos. Si nosotros, para calcular la mediana, ordeno, bien, de menor a mayor, y aquí cuando tengo más datos, hago esto, encuentro la posición de mi mediana. Bien, entonces, para encontrar la posición de la mediana, ¿qué es lo que hago? Pongo esta fórmula que es n, que está representando mi muestra, más 1, bien, dividido por 2, porque tengo n, en este caso son 20, más 1 son 21, dividido por 2 me da 10,5. ¿Qué es lo que está indicando esto? Me está indicando la posición de mi muestra. ¿Ya? Perdón, me adelanté. Entonces, ordeno todos mis datos, todos los cigarrillos que yo tengo. Si yo cuento este 10,5, voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. Aquí está la posición de mi mediana. O sea que como es un dato par, voy a sumar estos dos datos y la voy a dividir y me va a dar 5. En este caso me da 5. ¿Se entendió?
Profe, yo no entendí lo de la posición. ¿Qué dato le da ahí? O sea, la posición me está diciendo dónde en una cantidad de número mayor está mi mediana. En este caso tengo datos pares. ¿Bien, Mariela? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me da una fórmula para encontrar la posición. N más 1. N me representa la muestra. ¿Bien? La muestra, en este caso, es 20 porque son 20 los alumnos que estoy estudiando. Y le sumo 1. Me da 21. Lo divido de 2 y me va a dar este resultado. Este resultado me indica dónde está la posición de mi mediana. Entonces voy a contar los datos si la posición de mi mediana está aquí, justo aquí en la mitad. Bien, entonces voy a sumar, como es par, voy a sumar estos dos números que están en este punto que es 10,5. Los sumo, bien, porque acuérdate que habíamos dicho que cuando es par, tengo que sumar los números centrales y dividirlo por 2. Y ahí me va a dar la mediana. O sea, ese dato que divide mi muestra en dos partes iguales. Porque si yo cuento hacia arriba y hacia abajo, esta posición me está indicando que tengo la misma cantidad de datos hacia arriba y hacia abajo. No sé si pude aclararte. Sí, sí, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces esto es para encontrar la posición. Bien, esto es para datos desagrupados. Y acá tenemos otros datos desagrupados que son las edades de las madres. Acá lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Voy a sumar todas las edades. Si yo aplico la fórmula, bien, tengo 16 madres, bien, entonces para poderla ubicar, ordeno mis datos, ¿no? Si saco la posición, aquí tengo 16 datos más 1 son 17, lo divido por 2. Dice, me está indicando la posición, dónde está, ¿no? Mi dato que divide mi muestra en dos partes iguales. Está en el 8. Si yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. O sea, está aquí en la mitad. Bien, esto, Profe, sí, ¿por qué le suma uno? es una fórmula, ¿ya? Es una fórmula para buscar la posición. ¿Ya? Es algo que está establecido. ¿Sí? No, Bueno, profe, sí. O sea, es algo que en matemática establecieron, o sea, en estadística, y es el modo de encontrar la posición de la mediana. Bien, entonces, para encontrar la posición, entonces voy a contar mis datos, tengo 3, tengo 6, 7, 8, y dice 8,5, va a estar acá en la mitad. ¿Qué es lo que hago yo? Como es par, sumo estos dos, ¿no? Los sumo y me va a dar el valor de mi mediana, perdón, que va a ser, ¿no? 30 más 30 son 60, dividido por 2 es 30. O sea, la mediana en este caso va a ser 30. La edad, ¿no? Que divide mi muestra en dos partes iguales. Bien, como medida descriptiva, ¿no? Esto tiene la ventaja de no estar afectada por observaciones extremas, bien, ya que no va a depender de los valores, sino ustedes vieron que es la cantidad de valores que tengo de un lado hacia el otro. Es de fácil el cálculo y también de rápida interpretación. Luego tenemos la moda. Entonces, la moda va a ser ese dato que más se repite, ¿bien? O sea, aquel dato que tiene una frecuencia absoluta mayor. Y la vamos a describir como MO, M mayúscula O. Esa es la moda. Podemos tener más de una moda, ¿bien? Por ejemplo, pueden haber dos, va a ser bimodal o multimodal, o puede no haber ningún dato que se repita. Entonces, cuando nosotros miramos una tabla de frecuencias, bien, yo voy a distribuir las frecuencias y la moda va a ser el dato con mayor valor. Por ejemplo, en este caso de los cigarrillos. Bien, ¿cuál es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta?
Acá ya lo tienen porque está marcado, ¿no? Yo traté de hacer este cuadro, pero me olvidé de cambiar el título de cigarrillos a frutas. Quería hacerlo más sano, pero me olvidé de cambiar arriba. Bueno, acá, ¿no? Nuestra frecuencia absoluta mayor es 6. O sea, hay, ¿no? Hay 6 alumnos que consumen 5 frutas o 5 cigarrillos. Bien, esta es la interpretación, la frecuencia absoluta mayor. Y si hubiera otro, por ejemplo, también podría haber una bimodal o más de una. Bien, entonces la moda va a ser esa frecuencia que más se repite. En el caso de las madres, de las edades de las madres, si yo me hago una tabla de frecuencia, en este caso, voy a distribuir mis frecuencias, ¿bien? Y voy a identificarla, ¿bien? Edades de las madres. Acá tengo, esto sería N, ¿no? Y tengo que la edad que más se repite de las madres es el 30, porque tengo 4 madres con 30 años, ¿bien? En una muestra de 16. ¿Está claro entonces lo que sería moda? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, medidas de tendencia central. Tenemos media o promedio, ¿no? Que es la sumatoria de todos mis datos dividida por la cantidad de datos que tengo. Esa sería el promedio, media o promedio. Luego tengo la mediana, que es el dato que divide mi muestra en 2 partes iguales, ¿bien? Y luego tengo la moda, que es el dato que más se repite en mi tabla de frecuencia. Bien, la moda, ¿no? Va a ser fácil de calcular, puede no ser única, decíamos que podíamos tener más de una. Entonces, como medidas de tendencia central, tenemos la media o promedio, ¿bien? La mediana, que acá va a depender, ¿no? Del dato que está en el centro, y después tenemos la moda, aquello, por ejemplo, aquí la estatura que más se repite, ¿bien? Entonces, si pregunto, bueno, este señor lo vamos a dejar de compartir. Si pregunto, por ejemplo, en el final, cuáles son las medidas de tendencia central, es saber reconocerlas o saber identificar cuál sería mi media, mi mediana, mi moda en una tabla de frecuencias o en una cantidad de datos que se les pueda haber compartido. Luego, dentro de lo que es la unidad bibliográfica, vamos a volver a ella, ¿no? Ustedes tienen la fórmula, chicos, entonces es bueno que ustedes lean su unidad bibliográfica, que desde ahí uno se basa para sacar las preguntas del examen. Bien, recuerden que siempre el PowerPoint es un resumen de lo que ustedes tienen. Luego tenemos medidas de posición. Las medidas de posición, acá las tenemos, nos dice que son 3 las que más usamos: los cuartiles, los deciles, los percentiles. Bien, y cuando tenemos, vamos a ver si encuentro el Power y así se los explico. Las medidas de posición nos van a indicar, ¿no?, dónde se van ubicando mis datos. Bien, entonces, cuartiles, deciles, percentiles. Los cuartiles, si yo tengo una torta, la divido en 4. Bien, y esto quiere decir que yo tengo, si tengo un cuartil, tengo un 25% de mi muestra. Si tengo 2 cuartiles, tengo el 50%. Y así sucesivamente. Los deciles van a dividir mi muestra en 10 partes iguales. Bien, y los percentiles dividen mi muestra en 100 partes iguales. Esto, ¿no?, acá lo tienen
Si alguien dice, yo tengo 2 cuartiles, nosotros vamos a pensar enseguida que tiene el 50% de una muestra. Si tiene 3, tendrá el 75%, y si tiene los 4, tiene el 100%. Bien, entonces, cuartil ya me está diciendo la palabra, me divide estas medidas de posiciones, voy a tener mi muestra dividida en 4 partes iguales y cada una va a ser de un 25%. Esta es la fórmula de los cuartiles, ¿no? Yo solo quiero que sepan cómo es la fórmula y nada más, si no, no vamos a aprender porque no nos daría tiempo de hacer todo. Bien, y acá tenemos las fórmulas que se usan para cada uno de ellos. En cuartiles tengo la Q por K, que es un poco la fórmula que identifica, por N dividido 4, los deciles es P por K dividido 10 y los percentiles es P por K dividido 100. Bien, lo importante es que sepan que hay medidas de tendencia central, medidas de posición, que son cuartiles, deciles, percentiles, las más usadas, chicos. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, la interpretación, como les decía, si digo tengo un cuartil o 2 cuartiles, ¿cuánto voy a tener de la muestra? ¿Ya? Acá hay un ejercicio y luego tenemos las medidas de dispersión, que es otro tipo de medidas que vamos a encontrar en estadística. Las medidas de dispersión nos van a indicar cuánto se alejan o se desvían del centro de los valores de una distribución. Bien, y aquí igual, las más usadas tenemos el rango, la varianza y el desvío estándar o típico. Bien, estas también son importantes como las medidas de tendencia central, porque estos valores nos están mostrando, ¿no?, la distribución. La distribución de los intervalos que podemos tener. Bien, vamos a calcular o a saber cómo vamos a calcular el rango. Bien, el rango es algo muy simple de calcular, que va a ser la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Esto es muy fácil de calcular, pero también no es una medida que es muy estable, ya que va a estar influenciada por los extremos atípicos. O sea, cuanto más grande es el rango, mayor es la dispersión. Como decíamos, por ejemplo, en las edades, si yo tengo una madre de 15 años y una de 40, bien, el rango de diferencia es bastante amplio. Bien, esta medida me sirve para cuando tengo pequeños conjuntos de datos. Bien. Aquí tengo un ejemplo de alimentos que varían en sus pesos de empaque, o sea, están en gramos y tienen diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor? Opta y selecciona al azar 5 unidades para pesarlo. Un producto tiene 4,90, otro tiene 500, 510, 515 y 520. El rango en este caso sería el que tiene mayor peso, o sea, 520, menos 4,90, que es del menor. Fíjense la diferencia que tiene, son 30 gramos. Bien, y esto hace que el comerciante tenga pérdidas y también quién va a comprar, porque si yo voy a comprar y me venden uno de 490 y estoy pagando por medio kilo. Bien, entonces vean la importancia que tiene también de pesar bien. Las medidas de dispersión, entonces, si yo tengo una tabla de frecuencias, me van a indicar cuánto mis datos se van a acercar al centro o se van a dispersar. Por ejemplo, en la curva A, vean que están más agrupados hacia el centro y en la B están más dispersos, o sea, se van alejando del centro. Luego tenemos otro valor, o sea, otro tipo de medida, que es la varianza. Esta nos permite identificar la diferencia del promedio que hay entre cada uno de los valores respecto al centro, ¿no? Y
se va a ir elevando cada una de las diferencias al cuadrado con el fin de transformar los valores negativos, ¿no? O sea, eliminar estos valores negativos. Se calcula su media o promedio y se deben sumar todos los cuadrados de las diferencias de cada uno de estos. Si ustedes van mirando, acá tenemos dos fórmulas, ¿bien? Estas fórmulas van a representar, si recuerdan al inicio cuando hablamos sobre estadística, teníamos dos cosas importantes o conceptos. Uno era población. ¿Qué es lo que era la población? ¿Se recuerdan? ¿Mm? ¿Se recuerdan o no están ahí? Porque yo veo algunas nomás. Otras tengo solo la Sí, creo fotito. que puede repetir la pregunta. Perdón, Gabriela, no te escuché. Sí, puede repetir la pregunta. Ah, ¿qué entendemos por población? El conjunto de personas que está en un lugar determinado. Bien. ¿Y la muestra? Es un tipo de dato que sacamos de esa información, ¿no? De esa población, digo, ¿no? Es una parte de la población. Es una parte de la población, ¿ya? La población es el todo. Podemos decir en este caso, ustedes son la población, o sea, el grupo que está estudiando el sábado. Yo siempre me confundo, ¿son de farmacia o de esterilización? Esterilización. Bien, decimos entonces, esta es la población de esterilización, todo el grupo, ¿bien? Si yo digo, no sé, aquí voy a decir Alfaro, Molina y Sánchez, los vamos a sacar y los vamos a estudiar. ¿Qué sería eso? La Ahí sí podría muestra. ser la muestra. Eso sería la muestra. Un pequeño conjunto del grupo en general que son ustedes todo el curso. Bien, entonces, cuando nosotros en estadística decimos población, quiere decir que es todo un conjunto que estoy estudiando. Si decimos muestra, es una parte de ese conjunto. Y para eso vamos a usar dos fórmulas distintas. Bien, si ustedes ven acá, a mi izquierda, en el caso mío, será la derecha de ustedes, tengo una fórmula. Bien, esta, la que está indicando con el mouse, es la fórmula de población. ¿Ya? Esta sería varianza de población. Esta letra es una letra griega, se llama sigma. Bien, y es al cuadrado. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de todas mis X menos mi promedio. Esta letra se llama mu, bien, griega también, pero está representando al promedio. ¿Se acuerdan que decía que vamos a sacar el promedio, ¿no? Vamos a calcular el promedio. Entonces, toda mis X menos mi promedio al cuadrado sobre mi muestra. Esa es la fórmula para población. Si me dice, tengo una población de estudiantes, etcétera, según el ejercicio, o tengo un cálculo sobre los insumos, pero me está hablando de población o decimos de personas, ¿no? Me va a decir población y yo tengo que elegir esta fórmula. Bien, esta fórmula. No, está todo allá. Después, si me dicen muestra, yo voy a tener que elegir esta otra fórmula, que es S al cuadrado, elevado al cuadrado, sumatoria de todas mis X, y acá menos promedio. Acá uso el signo de promedio, normal. Bien. Al cuadrado sobre n menos 1. Estas fórmulas, chicos, hay que saber reconocerlas. Si yo veo esta fórmula con la S al cuadrado y las sumatorias de todas mis X menos el promedio, entre paréntesis y al cuadrado, n menos 1
es una fórmula de muestra. ¿Bien? Entonces, hace la diferencia entre lo que es una población y una muestra. Aquí, mu está representando mi promedio y acá tengo el promedio como lo identificamos normalmente. ¿Sí? Esto hay que aprenderlo. No hay otro modo de saberlo. Hay que saber identificarlo. Bien. Entonces acá tenemos esta, que es la varianza de la población. S sería la varianza de una muestra. X es la media o promedio de la población. Bien. Este mu, media o promedio de la población. Y acá está medio promedio de la muestra. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Igual esto lo tienen explicado en un video, como, por ejemplo, el peso de los productos, lo que antes les decía. Nos dijeron que sacaron 5 productos nomás. Entonces, es una muestra del total. Y acá, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿cuál es el dato que yo no conozco? O sea, si yo tendría que volver atrás, tendría que usar esta fórmula. ¿Bien? Y el dato que no conozco es mi promedio, porque es lo que tengo que calcular, porque las X las conozco, la X va a ser cada uno de los valores que yo tengo acá, y el promedio tengo que calcularlo. Entonces el promedio lo voy a calcular, sumatoria de todos mis datos sobre mi muestra, que es en este caso 5. Si yo sumo todos estos valores, me da esto, 2535 dividido en 5 me da 507. Ese es mi promedio. Entonces, al desarrollar la fórmula, lo que yo voy a hacer, aquí está cada uno como para irlo entendiendo. Entonces, S al cuadrado es igual a, mi primer valor es 490. 490 menos mi promedio, que es 507, al cuadrado, más mi segundo valor es 500, menos 507 al cuadrado. Mi tercer X es 510 menos 507 al cuadrado. Cuarto valor, 515 menos 507 al cuadrado. Y mi último valor, 520 menos 507 al cuadrado. Todo esto sobre n, que en mi fórmula es n menos 1. ¿Qué hago? Desarrollo. Voy diciendo 490 menos 517 son 17. Y me queda negativo porque el 507 es mayor. Bien, entonces menos 17 al cuadrado. Acá es 7, menos 7 al cuadrado. Aquí son 3. Queda positivo porque el 510 es más grande, al cuadrado. Acá son 8, al cuadrado queda positivo, más grande el 515, y después 13 al cuadrado, que es la diferencia entre esto. Bien, y abajo me va a quedar 4. Si yo voy desarrollando todos los valores al cuadrado, vean cómo mis signos negativos se van transformando en positivos. Entonces 17 al cuadrado me da 289. 7 al cuadrado me da 49. El 3 al cuadrado me da 9. El 8 al cuadrado me da 64. Y el 13 al cuadrado me da 169. Si yo sumo todo eso, tengo 580 sobre 4. Lo divido y mi resultado es 145. O sea, mi varianza es 145. Bien, este es un cálculo que tengo que hacer para llegar a lo que me va a indicar cuánto se va a alejar, cuánta va a ser la fluctuación. Y eso lo voy a lograr con la medida del desvío estándar. Y el desvío estándar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la raíz cuadrada de mi varianza, en este caso de mi varianza de muestra, que me dio 145. Si yo hago la raíz cuadrada de 145, voy a tener un desvío estándar de 12,04, o sea, de 12 gramos. ¿Se entendió?
De a poquito va, tal vez es mucho, Sí, muchas profe. fórmulas. Es mucha fórmula, Es pero como para mucha información de golpe, pero estamos tratando de unirlo, sí, de chicos, razonarlo. sí, no es difícil, es solo aprenderse estas fórmulas y ir anotando los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza, no, tengo que calcular la varianza para poder calcular este desvío estándar, ¿bien? Que me va a dar el promedio de la fluctuación, ¿no? Entonces, la desviación estándar nos da un valor numérico que representa el promedio de la diferencia que hay entre los datos y la media que yo calculé. Entonces, la desviación estándar es algo muy fácil, va a ser la raíz cuadrada de mi varianza. En este caso, si yo tenía una población, voy a escribir mi desvío estándar, ¿no? Sigma, que se llama esta letra, y el cuadrado pasa acá, ¿ya? Acá no tendría que anotar este cuadrado, sino diría el número, pero lo quise para decir que es varianza. Bien, entonces, es mi raíz cuadrada de mi varianza. Bien, entonces, lo que tengo que hacer para, porque generalmente lo que se nos pide es el desvío estándar, pero el desvío estándar lo voy a poder calcular cuando hago el cálculo anterior, o sea, la varianza. Bueno, Bueno, de a poquito se va entendiendo. se va a entender, no se preocupen. Y también esto de poder eh, fijar las fórmulas, ¿no? Y poder tener más claro cómo es todo el procedimiento. Bien, yo lo que les recomiendo es, tienen que leer el apunte que nos ayuda, ¿no? A ubicarnos en lo que es las fórmulas, ¿no? Nos va, nos va mostrando eh, cómo se va desarrollando, pero también la fórmula que tengo que usar. No se queden solamente con el Power. Bueno, hacemos 5, 10 minutitos de pausa y seguimos, ¿les parece? Bueno, yo, profe, la tendría que estar dejando así voy a Sí, preparar el sí, 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 colegio. sí. Bueno, Sí. no te preocupes. Le hago una consulta que estoy viendo la plataforma. Acá dice Sí, que en la semana del 3 al 8 de noviembre va a dejar unos ejercicios para hacer. sí, ¿Entrarán ejercicios de acá lo que estamos viendo de medidas? van a entrar ejercicios, por eso les dejo algunos ejercicios y después en la clase del 8 los miramos juntos. Ah, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, La veré dentro de otras semanitas. sí, bueno, Adiós. suerte, buen trabajo. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, hacemos una pausa y volvemos. No se salgan de la plataforma, Bueno, profe. ¿sí?